iglesia del Señor, pueden tomar asiento. Y le decía, hermano, Dios daba esta palabra y dice: levántate, porque este es el día que Jehová entregará a tu enemigo en tus manos. Yo no sé a cuánto el Señor en esta tarde le dice: levántate. Ya no te quiero ver en esa condición. Ya no te quiero ver derrotado. Porque en Cristo estamos en victoria, iglesia del Señor. El que está derrotado es el enemigo, iglesia del Señor. Amén. Dice esta palabra, hermano, que en el tiempo de jueces, el pueblo de Israel, iglesia del Señor, ¿por qué? Porque estaba siendo oprimido, porque estaba siendo atacado por sus enemigos, porque se habían olvidado de la grandeza, porque se habían olvidado de dónde Jehová los había sacado, porque se había olvidado que el que los había sacado de Egipto era su libertador, porque habían andado tras Dios adorando a Baales, adorando a Acera, iglesia del Señor. Si hay algo que Dios abomina, es la adoración a dioses paganos, a dioses falsos. El pueblo de Israel una y otra vez le volvía a dar la espalda al Señor. Era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente. Pero hermano, Dios se movía a misericordia. Dios no lo dejaba en aquella aflicción. Dios no los dejaba que sus enemigos los derribaran, que sus enemigos los mataran. Los dejaba un tiempo para ver hasta dónde eso podían soportar, a ver hasta dónde estaban dispuestos a aguantar. Amén, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque dice, hermano, que ellos pasaron mucho tiempo, iglesia del Señor. A mí la palabra, iglesia del Señor, me dice, hermano, que el pueblo en el libro de los jueces, hermano, venía y dice que había un varón llamado Toniel, hermano. El pueblo le clamaba al Señor y mandaba un libertador. Los rescataba de la angustia. Volvía otro tiempo Israel y volvía en desobediencia. Lo volvían a oprimir otros años y volvían a clamar. Dios le volvía a mandar a alguien más. Mandó otra vez el Señor a Sangar, dice la palabra. Pero ¿por qué la palabra dice Agot, como empieza este versículo? Porque el pueblo de Israel, hermano, era oprimido por 18 años, dice la palabra. En Eglón, el rey de los moabitas, dice la palabra, le servía, hermanos, eran oprimidos, eran asolados. Pero ahí el pueblo de Israel sabía, hermano, como cuando le clamaron al Señor que los libertara de Egipto. Y empezaron a clamar, Dios, hermano, estaba atento su oído a escuchar el clamor de su pueblo, porque es el pueblo escogido del Señor, hermano. Dios no los dejaba solos. Dios no los había abandonado. Era que necesitaban ellos verdaderamente buscar al Señor, pero de corazón. Amén. No solamente, hermano, para que Dios me salve de esta aflicción y me olvide, no. Yo no sé cuántas veces nosotros llega angustia a nuestra vida, hermano. Puede llegar enfermedades, puede llegar algún problema, hermano, de escasez. Hermano, donde la finanza, el enemigo nos puede zarandear, puede llegar el devorador en la finanza de un hogar, hermano. Pero si nosotros nos vamos de rodillas y le decimos, Señor, pero si tú eres el dueño del oro y de la plata, tú vas a proveer el aceite, la harina. Y el aceite no va a faltar como aquella viuda, dice la palabra. Porque Dios tiene el cuidado de sus hijos. Porque Dios es el sustentador, el proveedor, hermano. Dios no nos va a dejar morir de hambre. Dios no nos va a abandonar en aquella aflicción. Vamos a pasar momentos difíciles, claro que sí, porque esa es la vida del cristiano, hermano. ¿Cómo cree que un buen guerrero, una buena guerrera se va a preparar? En el campo de batalla. En el campo de batalla. Pero ¿cómo va a empezar, hermano? En oración primeramente. Porque no va a ir, hermano, al campo de batalla desarmado. Tiene que ir bien armado, hermanos. Tiene que ir con aquella espada que es la palabra del Señor. Con aquel escudo, iglesia del Señor. Aún en la palabra nos dice, hermano, cuál es la armadura que el cristiano tiene que tener. Amén. Tenemos la armadura de Cristo, hermano, o hemos perdido esa armadura, iglesia del Señor. Aleluya.
Yo no sé, hermano, cómo esté su armadura, pero en esta tarde aquí está el que puede darle una armadura nueva, hermano, para que nos enfrentemos a ese campo de batalla, para que nos levantemos. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere ver acomodados, Dios no nos quiere ver bien quietecitos en esa silla. Dios no quiere, hermano, que el enemigo siga oprimiendo a nuestra familia, que veamos que aquel hijo está caído, que no quiere nada con el Señor. No, hermano, Dios no quiere que nuestros padres estén apartados, que no tengan nada. No, iglesia. Aleluya. Dios no quiere ver oprimido, hermano. Dios no nos quiere ver angustiado. Él quiere que nosotros le clamemos más. Yo no sé, mis hermanos decían de oración, de clamor, hermano, pero a través de esta palabra es lo que Dios quiere, hermano. Yo no sé si hemos menguado el clamor, usted lo sabe y Dios conoce también mi vida, hermano. Si hemos menguado en ese clamor, si no hemos visto la respuesta de parte del Señor, hermano, no es porque Dios no nos escuche, es porque hemos dejado de levantarnos en la madrugada. ¡Aleluya! Es porque ya no nos queremos levantar a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, porque el sueño nos gana, la cobija nos gana, el frío nos gana. Vaya, amén. Eso nos tiene, hermano, pero ¿quién pone todo eso? El enemigo, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esa oración de la madrugada va a romper ataduras, va a romper yugo, va a libertar, va a traer a nuestra familia a los pies de Cristo, iglesia del Señor. Pero hermano, aunque si hemos menguado, si no hemos dejado de levantar, en el nombre de Jesús, digámosle, bueno, Señor, a partir de mañana en adelante, yo me vuelvo a levantar. Y porque yo soy una guerrera, porque yo soy un guerrero de Cristo. Amén. Y así el Señor quiere, hermano, no nos quiere ver derrotados. No nos quiere ver en esa condición, iglesia del Señor. El pueblo de Israel seguía siendo oprimido, dice, hermano, por 20 años. Porque dice que después de que llegó su libertador, hermano, que lo sacó, aquel varón Agob, como dice la palabra del Señor, hermano. Dice, hermano, que el pueblo de Israel le habían llegado 4 jueces, 4 personas que los había sacado del cautiverio, de donde eran oprimidos por sus enemigos, iglesia del Señor. Pero habían aquellos 3 varones, pero dentro de aquellos 3 varones, Dios tuvo que levantar una guerrera. Amén. Dios tuvo que levantar a Débora. Débora dice que era una mujer profetisa, mujer de la Lipot, dice la palabra. Gloria al Señor, aleluya. No era una mujer, hermano, cualquiera. Era una sierva de Dios. Porque dice que tenía el título de profetisa. Dice que Débora juzgaba al pueblo de Israel. No era cualquier persona, hermano, no era común y corriente. Era una sierva de Dios. Así como una sierva de Dios quiere el Señor en nosotros, en cada una, hermano. En cada una de las hermanas que están en este lugar. Dios, hermano, yo no sé cuánto anhelan que Dios las use en diferentes, en los dones, en los talentos que Dios ha depositado. Pero hermanos, es que nosotros a veces no nos queremos esforzar un poquito. Nos acomodamos tanto que yo no quiero orar, que yo no quiero cantar, yo no quiero predicar, yo no quiero ir a dar tratado, yo no quiero salir afuera, yo no quiero tocar de puerta en puerta a buscar una alma necesitada. Tantas cosas, todos somos útiles dentro de la iglesia. Afuera de la iglesia hay trabajo también, hermano. Amén. Para todos hay trabajo de parte del Señor. Pero a veces nos quedamos tan quietecitos, hermano, que decimos no, que lo haga Carmencita, que lo haga Estercita, que lo haga Débora. Porque la otra hermana no lo quiere hacer, hermano. Pero no, iglesia del Señor, es que tenemos que levantarnos. Ya ese acomodamiento tiene que salir fuera del pueblo del Señor. Amén. Ya ese enfriamiento tiene que salir fuera, hermano. Aleluya. Dios no nos quiere ver así, iglesia del Señor. Quietecitos, no, hermano. Hay que pelear, hay que pararse firme en el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Dios busca mujeres valientes también. Él no dice solo los hombres. Hay mujeres valientes, hay mujeres guerreras en este tiempo. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas se levantan en el nombre de Jesús? Esas mujeres vienen a buscar Dios en esta tarde. Esa mujer es la que Dios anda buscando, iglesia del Señor. Hermano,
Débora, créame que ella tenía una gran comisión. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, hermano, que Dios ya le tenía el título de profetisa, pero juzgaba, gobernaba al pueblo de Israel. Ella tenía dos cargos muy importantes. Usted sabe, hermano, cuando el profeta Samuel juzgaba al pueblo de Israel, pero no lo juzgaba conforme a su pensamiento, conforme a su corazón. Él lo juzgaba conforme el Espíritu de Dios se lo pusiera. Porque el pueblo le pedía algo, pero él se iba de rodillas. Señor, mira lo que me está pidiendo. Me están pidiendo un rey. ¿Acaso no soy yo el rey de ellos? Decía el Señor. Santo. Pero le dio a Saúl de rey. Dios era tan fiel, hermano, a ese pueblo. Dios lo ha amado tanto a ese pueblo como nos ama a usted y a mí, hermano. Pero hay que siempre ser cuidadoso y decir, bueno, Señor, si lo que yo te pido, si conviene, si es de bendición, si es de edificación para mi vida y para tu obra, dámelo. Pero si no me conviene, no me lo dé. Si nuestra oración fuera así, veríamos la respuesta de parte de Dios. Pero muchas veces dice que no recibimos porque pedimos mal. Porque no sabemos pedir. Porque pedimos para nuestro beneficio propio y no para beneficio del reino de los cielos de parte del Señor. Si nosotros, hermanos, es que tenemos que cambiar hasta la forma de cómo le oramos al Señor. Sí. Hasta ahí tenemos que pedirle, bueno, Señor, dice, los discípulos decían, Señor, enséñanos cómo debemos de orar. Amén, así es. Enséñanos porque nosotros no podemos. Y también nosotros tenemos que decirle, Padre, enséñeme a orar. Enséñeme a qué yo le debo de pedir conforme a las necesidades. Si es dentro de la iglesia, usted sabe las necesidades dentro de la iglesia, hermano. Si es en nuestro hogar, usted sabe las necesidades de su familia. Usted sabe las dificultades de su familia. Porque hay diferentes tipos de oraciones, hermanos, pero ese tema no voy a entrar ahorita. Porque eso, hermano, ya... Eso me extendería más, iglesia del Señor. Eso, hermano, Dios sabe en qué tiempo. Cuando Dios lo ponga, otro mensaje. Otro mensaje y nos detenemos más profundamente. Porque hay diferentes tipos de oración. Hay que saber qué tipo de oración vamos a hacer. Para que nosotros veamos, hermano, el respaldo del Señor. Para que veamos la mano del Señor. Dice la bendita palabra del Señor, hermano, en Amós. Porque no hay nada que Jehová el Señor sin que se lo revele en secreto a sus siervos, los profetas. No hay nada que Dios no lo vaya a revelar. No hay nada que Dios no le vaya a decir el juicio que yo voy a mandar. No hay nada que Dios no vaya a revelar, hermano, la corrección, la amonestación, la exhortación. Si Dios tiene que corregir, si Dios, hermano, tiene que decir, mira, yo tengo esto para ti. ¿Tú quieres esta bendición? Pelea esta bendición y es tuya. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a todos nos quiere bendecir de diferente manera. Pero depende de qué tipo de bendición nosotros queremos. No hay mejor bendición, hermanos, que las bendiciones para la obra. Lo que Dios, las bendiciones espirituales son primero. Porque dice su palabra, primeramente busquemos el reino de Dios y lo demás vendrá añadido. Dios tiene cuidado, hermano, que necesitamos alimento, que necesitamos techo. Dios sabe que lo necesitamos. Pero primeramente vamos a buscar el reino de Dios. Primeramente es Dios. Primero es Dios, hermano. Segundo, su familia. Tercero, su trabajo, hermano. Pero depende de qué lugar está Dios. En primero, en segundo, en tercer lugar. En el lugar que usted y yo lo coloquemos, ahí va a ser la bendición. Porque a veces no vemos la bendición. Porque Dios no está en el primer lugar. Ay, Dios mío. Porque a veces está la familia primero. Santo. Porque a veces está el trabajo primero. Santo Jesús. Es que depende de dónde le demos el lugar al Señor, hermano. ¿Verdad? Amén, aleluya. Si nosotros a Dios lo tenemos primero, Dios va a tener el cuidado de los demás. Amén. Hermano, si nos quedamos sin trabajo, Dios va a tener el cuidado, no nos va a dejar morir de hambre. Así es, amén. Dios va a llevar un proveedor, Dios va a tocar corazones y nos van a llevar alimentos, hermano. Amén, así es. Dios va a tocar corazones y nos van a bendecir, hermano. Porque nosotros le hemos sido fieles al Señor. Amén. Así, iglesia del Señor, dice la bendita palabra, hermano. Dice en Joel, iglesia del Señor, que derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. ¿Quién van a profetizar? Los niños, dice la palabra del Señor, hermano. Los niños van a ver sueños, nuestras hijas van a ver visiones, iglesia del Señor. Aún nuestros ancianos también, hermanos. Los jóvenes van a ver visiones. ¿Por qué? Porque voy a derramar de mi Santo Espíritu sobre toda carne, sobre mis
Esa promesa sigue vigente hasta este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa promesa no ha cambiado, no solo está en la Biblia ahí por estar, es que aún sigue vigente. Amén, aleluya. ¿Cuánto no estamos viendo los niños, cómo Dios los usa y predican, hermano? Y vemos aquel respaldo a aquellos niños. ¿Cómo podemos ver a aquellos jóvenes que empiezan, hermano, a dar lo que Dios les ha dado, aquellos dones, aquellos talentos, a hablar en lengua, a profetizar, a darle algo, hermano, que Dios le quiera dar al pueblo? Amén. A los ancianos, a todos, hermanos, Dios a todos nos quiere, pero dice, derramaré sobre mi espíritu, sobre toda carne. Aleluya. ¿Cuántos quieren, hermano, que el Espíritu de Dios sea derramado sobre usted, sobre mi vida? ¿A cuánto Dios no nos ha hablado a través de sueños, de visiones, hermano? ¿A cuánto Dios no nos ha dicho, mire lo que viene? Para aquella persona, ya sea, hermano, algo que Dios tenga juicio, bendición, hermano, lo que sea, pero Dios nos ha hablado. Dios nos habla en sueños siempre, hermano, en visiones. Dios nos habla de diferentes maneras. Amén. Amén. Pero a veces nosotros decimos, es Dios que me está hablando, o soy en mi carne que estoy recibiendo eso. Santo. Hermano, hay que saber discernir lo que viene del Espíritu y lo que viene de la carne. Lo que es del Espíritu se conoce por el Espíritu. Lo que viene de la carne se va a conocer que es carne, iglesia del Señor. Así, hermano, tenemos que saber discernir. Dice, hermano, que la profetiza. Esa palabra, hermano, viene siendo una mujer llamada por Dios para desempeñar un oficio profético, el don de profecía, ya que fue otorgado a tantas mujeres devotas como a hombres, hermano. Nosotros tenemos a Daniel, nosotros tenemos al profeta Isaías, tenemos a Samuel, hermano, tantos profetas, Elías, hermano, los profetas menores, los profetas mayores, fueron muchos los profetas que Dios levantó en cada tiempo. Dios iba levantando sus siervos, sus siervas. En este tiempo también Dios tiene que levantar sus profetas. Dios tiene que levantar, hermano, las profetisas, dice, las que vamos a profetizar también. En este tiempo, claro que Dios quiere levantar mujeres, hermano, pero dice, mujeres llamadas por Dios. No el hombre le va a decir, mira, así dice el Señor. Aleluya. Tengamos cuidado, así dice el Señor, hermano. Y es el hombre que está hablando y no es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, Dios le va a poner aquella palabra y decir, soy yo que te estoy hablando. Recíbela. Cuando no es de parte del Señor, le va a decir, eso no soy yo. Recházala, empieza a reprender. Ahí el Espíritu Santo no se equivoca. Yo no sé, hermano, cuánto nos ha pasado de esa manera. Pero dice que en aquel tiempo levantó a Débora. Levantó a otra mujer también, Hulda, dice, mujer de Salum, dice, eso lo puede encontrar en el libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Se lo doy en texto bíblico para que no diga que está inventando la hermana. Eso viene en la Biblia, iglesia del Señor. También, hermano, dice que de las mujeres que profetizaban también levantó, hermano, Miriam, hermana de Aarón, dice. En Éxodo 15, 20 encontramos eso también, iglesia del Señor. Y así, hermano, Dios tenía que ir levantando mujeres. ¿Por qué? Porque aquellos que van a profetizar de parte del Señor va a ser para edificación de la iglesia. Va a ser para exhortación. Va a ser para el consuelo, hermano. Porque el verdadero profeta de Dios se va a conocer. La profecía se va a cumplir. Sea pronto, sea tardado, por mucho tiempo. Dios sabe cuánto tiempo manda aquella palabra. Dice, hermano, esta palabra dice que Barak era un varón guerrero. Aquel varón dice, hermano, que Dios le dio aquella palabra a Débora, la profetisa, la que estaba juzgando al pueblo de Israel en aquel tiempo, dice la palabra. Ella le empezó a decir, hermano, dice que el pueblo se llegaba a ella, porque ella se encontraba sentada bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, dice, en el monte de Efraín. Y los hijos subían a ella a juicio, para que ella les juzgara, para que ella hiciera justicia, para que vieran cómo los enemigos se les levantaban, cómo eran oprimidos, para que Dios tuviera misericordia de ellos y les ayudara, les auxiliara. Amén. Para que Dios no los dejara morir por sus enemigos, para no ser abatidos, hermanos. Ellos llegaban a ella, se acercaban, porque ya Dios la había levantado en aquel tiempo que juzgaría al pueblo de Israel, hermanos. Pero dice la bendita palabra del Señor, hermano, que aquella Débora, iglesia, le dio una palabra a Barak, aquel varón de Dios.
aquel hijo dice de Abinón de Sede de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí, de la tribu de Zabulón, dice la palabra, iglesia del Señor. Aleluya. Y yo traeré hacia ti, dice, al arroyo de Sison, a Cícera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. Lo entregaré en tus manos. ¿Qué más quería que el varón, iglesia del Señor? Dios le iba a entregar la victoria, hermano. ¿Cuántos se van en campo de batalla y le dicen: ve que la victoria es tuya, ve que yo voy contigo, ve que yo voy a pelear contigo, ve que tú vas a derrotar a tus enemigos? Amén. Gloria a Dios. Aquel varón, iglesia, tenía la victoria segura. Gracias, Jesús. Aleluya. Pero aquel varón le entró el miedo. Aquel varón, hermano, después de ser bien valiente, hermano, le entró la cobardía, le entró la duda. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque Dios le dijo: ve, porque la victoria es tuya. Yo te voy a entregar a tus enemigos. Yo voy a entregar a ese hombre llamado Cícera que está oprimiendo a mi pueblo. Tú lo vas a derribar, tú lo vas a derrotar, porque yo te voy a dar la victoria. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué pensamiento le entró a Barak? Solamente le salieron sus palabras: si tú fueras conmigo, yo voy. Mira, hermano, si tú no vas, yo no voy. Aleluya. ¿Quién era el que iba delante de él? Jehová de los ejércitos. ¿Ha perdido una batalla Jehová? Ninguna batalla. Él todas las gana, él no pierde ninguna. Es el enemigo el que sale siempre perdiendo, iglesia del Señor. Aleluya. El enemigo es el que sale siempre derrotado, iglesia del Señor. Aleluya. Hermanos, aquel varón entró a la iglesia el miedo. El hermano no tenía que apoderarse de aquella palabra. Cuando Dios dé una palabra para nuestra vida, tomémosla. Es mía, yo la recibo en tu nombre, Señor, yo la hago mía. No dudemos de esa palabra que Dios puede dar a nuestra vida, iglesia del Señor. Porque ya Dios le dijo, hermano, ya Dios le había dicho: yo te voy a derrotar a Cícera, ese pueblo que ha oprimido. El pueblo que estaba oprimiendo, hermano, de aquel hermano de Jabín, rey de Canaán, dice la palabra. Los enemigos de Israel, mi hermano, perdían, eran derrotados, eran derribados, eran destruidos, iglesia del Señor, porque no era cualquier guerrero el que iba con ese pueblo. Es el león de la tribu de Judá, el gran yo soy. Amén. Nuestro Salvador, el que no ha perdido ninguna batalla, hermano. Con él era que iba a ir él. Pero ¿qué le dijo, hermano? Si tú fueras conmigo, yo iré. Amén. Pero si no fueras conmigo, no iré. Imagínense, se estaba acobardando. Tenía Santo. miedo, hermano. No estaba seguro de aquella palabra. Y cuando Dios da una palabra, Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Dios dice se va a hacer así, hermano. Dios no cambia. El hombre sí. El hombre dice hoy sí, mañana dice no. ¡Santo! Dios dice sí, así se va a hacer. Amén. Y así se hace, se cumple, hermano. Amén. Aleluya. Porque Dios es fiel a su promesa. A su palabra. Aleluya. Dios es fiel a lo que Él ha dejado en su bendita palabra, iglesia del Señor. Él no va a cambiar de pensar, hermano. Si a veces lo que Dios ha prometido no se cumple, a veces por la desobediencia. Porque a veces, hermano, Dios nos va a pedir: te voy a dar esto, pero nos va a pedir algo, nos va a exigir algo. Si nosotros se lo damos, lo recibimos. Si no nos sacrificamos y nos acomodamos, Dios dijo que me va a usar en esto, pero no ora, no ayuna, no busca, no le somete. ¿Cuándo va a llegar esa bendición? Y está viendo que otro Dios lo está levantando en todo, y yo me estoy quedando. Pero si Dios ha hablado, hermano, bueno, si Jacob peleó, y entonces, hermano, nosotros qué bendición tenemos que pelear. Amén. Las bendiciones son para todos, los dones son para todos, pero es que depende de nosotros, hermano, anhelar esos dones espirituales, hermano, anhelar que Dios nos use en alguna área. Algo Dios ha puesto. Dios no ha puesto no solo un don, ni solo dos, son muchos los dones, iglesia del Señor, que Dios le da y le reparte a su iglesia. Pero esos dones, hermano, hay que pelearlos. Esos dones hay que pedírselo al Señor. Bueno, Señor, si tu palabra dice de dones, yo también quiero uno de esos dones. Amén. Y si ya le dio uno, vaya por dos, hermano. Vaya por tres. Amén. Aleluya.
Pero póngalo todo en las manos del Señor, que diga: tu honra es tuya, Padre. Que si tú me usas en esta área, que sea honrando tu santo nombre. Que no nos levantemos con altivez ni con orgullo, decir: yo lo hice. Fue el Espíritu Santo que lo usó. Fue el Espíritu Santo. Aquí el grande es Jesús, hermano. Aquí toda honra, toda gloria es Jesús, iglesia del Señor. Y a su nombre, iglesia del Señor. Así, hermano, a su nombre sea toda honra, toda gloria. Dice la bendita palabra, hermano, que Débora le dijo: está bien, yo iré contigo. Mas le dijo: no será tuya. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenda. Mas no será tuya esa victoria. No te vayas a elevar, no te vayas a decir: yo lo hice. Ay, Dios mío. Aleluya. No te vayas a creer que eres tú. Mira aquella palabra, aquella mujer le estaba dando palabras sabias, palabras proféticas. Porque ya Dios ya conocía el corazón. Ya Dios le estaba dando aquella palabra para que no se elevara, para que no se exaltara, para que no se llevara la gloria a él solo, porque Dios no comparte la gloria con nadie, iglesia. La gloria es solo para Dios, hermano. Él no la va a compartir con ningún hombre, iglesia del Señor. Dice, hermano, ella le dio aquella palabra: porque en mano de mujer venderá Jehová a Císare. Y levantándose Débora fue con Barak. Dice la palabra del Señor. Dios le dijo, hermano, que lo iba a llevar en aquel río, en aquel arroyo, que ahí lo iba a empezar a derribar. Dios le dijo a dónde iba a llevar a aquel hombre. Pero aquel varón no iba solo, iba con Débora, hermano. Pero iba el más grande, el poderoso, el Espíritu Santo iba delante de él. Amén. El ángel de Jehová iba con él, iglesia del Señor. El ángel de Jehová iba delante de él, hermano. Era necesario que llevara 10,000 hombres, dice la palabra. Dentro de la tribu de Neftalí, de Zabulón, dice la palabra del Señor, hermano. Era necesario para que vieran que la victoria estaba segura con Jehová. Hermano, nosotros vemos que la palabra nos habla de un varón. Y la palabra también nos habla de otro siervo, hermano, que Dios usó. Que fue, hermano, como Gedeón. Dice la palabra del Señor, hermano, que Gedeón se fue a la batalla. Que aquellos soldados que llevaba, hermano, iban muchos soldados, pero solo 300 se quedaron. Porque cuando estaba en el río, ahí Dios iba a escoger quiénes eran los que estaban dispuestos, con quién él iba a dar la victoria, hermano. Amén. Unos no fueron con él, iglesia del Señor, porque no estaban preparados para estar en la batalla. Porque no todos están capacitados para ir a pelear, hermano. Porque es necesario que esa armadura Dios la ponga con su Santo Espíritu, iglesia del Señor. Porque no vamos a pelear con nuestra propia fuerza. Dice que David, hermano, ¿con qué consiguió para derrotar a aquel gigante, aquel Goliat que seguía y hacía la guerra al pueblo de Israel? Dice que llevaba aquella onda, aquellas piedritas lisas, pero no fue con él. Dijo: tú vienes con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Aquel gigante fue derribado. Aquel gigante, hermano, fue Dios quien lo derribó. Fue Dios, hermano, quien le dio la victoria a David. Esa victoria Dios la puede dar a nuestra vida. Esa victoria Dios también la quiere dar en esta tarde, iglesia del Señor. ¿Cuál es su batalla, hermano? ¿Cuál es su guerra? ¿Quién está haciendo la guerra? ¿Quién se levanta? Es en su trabajo quien está haciendo la guerra. Es en su casa quien de su familia se ha levantado. Porque nosotros como hijos de Dios vivimos, hermano. No porque tengamos que estar en guerra, es que el enemigo nos vive haciendo la guerra. Nos vive haciendo la vida imposible, hermano. Muchas veces nos quiere robar la bendición. Más yo no sé cuántos han sido probados cuando metas en una cadena de ayuno. Y me va a decir que desde el primer día el enemigo se empieza a levantar y le empieza a hacer la guerra. Para que aquella cadena de ayuno no la termine, solo se quede con el primer día. Yo lo he tenido que vivir muchas veces, iglesia del Señor. No se lo digo, hermano, porque lo estoy diciendo, es porque lo he tenido que vivir. Muchas veces a mí la guerra me la hacen en el trabajo. Muchas veces, iglesia del Señor, créame, que le hace la vida imposible a uno, hermano. Pero que toca, iglesia del Señor, poner en las manos del Señor. Yo le digo: Señor, mira, a veces hay semanas, hermano, no es solo uno, no es solo dos. Casi todos se levantan. ¡Santo! Y todos le hacen la guerra a uno. Y miren qué difícil es, hermano, cuando buscamos del Señor.
Y qué difícil es, hermano, para que aquella bendición le diga, Señor, ayúdame, toma el control, yo no puedo, yo no voy a poder derribar los que se me están haciendo la guerra, los que se me están levantando, porque día a día el cristiano, hermano, el que si usted le hace la guerra al enemigo, el enemigo le va a hacer la vida imposible, no lo va a dejar tranquilo. Aleluya. Pero el que lo tiene ganado y confiado, con él no se mete. Ay, Dios mío. Pero si le hacemos la guerra, preparémonos que el enemigo se nos va a levantar. Es cierto, amén. Si usted le arrebata una alma a Cristo, hermano, si usted le arrebata una alma al enemigo y se la trae para Cristo, el enemigo se le va a levantar de diferentes maneras. Se le va a enfermar a alguien de la casa. Va a perder algo, hermano. Algo el enemigo en una área, el enemigo va a querer tocar. Pero no por eso nos vamos a parar. No por eso nos vamos a quedar quietos. No, iglesia del Señor. Hay que seguir arrebatando las almas para Cristo, hermano. Porque son muchos los que se están perdiendo. Y son pocos los que están entrando. Son pocos los que se están salvando, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo por esas almas? Estamos yéndolas a buscar. Estamos clamando verdaderamente, hermano. Estamos haciendo algo. Si no lo estamos haciendo a partir de ahora, comprometámonos con Dios y hagámoslo, iglesia. Hagámoslo de corazón. No para que el hombre lo vea, sino para que Dios diga, me agrada lo que estás haciendo, mi sierva, mi siervo. Yo le voy a decir algo de esta palabra, hermano. Y muchos toman esta palabra a su conveniencia. Muchos dicen, a Dios usó a Débora. Y muchos dicen, muchas mujeres, hermano, hoy en día. Porque el machismo no solamente entra en el hombre. El machismo muchas veces puede estar en el hombre, pero el feminismo en las mujeres también, hermana. Del empoderamiento, decir yo soy. De que muchas dicen, bueno, Dios usó a Débora en aquel tiempo y yo me levanto como pastora. Y no hay pastor en esta iglesia. Eso viene de parte del Señor. No, hermano, que Dios lo reprenda. Porque el ministerio no se le entrega al siervo. Uno de mujer va a ser ayuda idónea y va a estar a la par. Va a ayudarle, hermano, lo va a aconsejar, va a clamar. Pero no voy a pastorear sola, iglesia del Señor. Muchas están confundidas y se van a enojar por esta palabra. Pero la palabra hay que decirla tal como está. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro, iglesia del Señor. Porque todos queremos ir al reino de los cielos. Yo quiero ir al reino de los cielos, hermano. Yo sé que usted también se está esforzando. Yo me estoy esforzando, iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué le tomo esta palabra y lo digo? Porque muchas veces he escuchado esa palabra. Porque muchas toman esta palabra a su conveniencia. Y la palabra no es para nuestro propio beneficio. Es lo que Dios dice, que es lo que hizo esta mujer. Dios la usó, hermano, porque vio que aquel hombre necesitaba una ayuda. No era su esposa, era una sierva que Dios estaba usando en aquel momento. Juzgaba al pueblo y era profetisa. Es que Dios le daba palabra y lo que Dios le decía se iba a cumplir. Porque era Dios que estaba hablando en labios de ella, hermano. Así como muchas veces Dios puede poner una palabra en nuestros labios y no somos nosotros, es el Espíritu Santo que viene hablando. Pues es el Espíritu Santo que muchas veces habla nuestra vida, iglesia del Señor. Hay algo que no vamos a callar, es el Espíritu Santo. Dele la libertad, hermano. No importa cuántos demonios se retuerzan, pero el Espíritu Santo hay que darle la libertad. Hay que soltarse para Cristo, iglesia del Señor. Hay que levantarse en el nombre de Jesús, iglesia del Señor. Dice, hermano, que aquel varón, aquel cobarde, aquel hombre que oprimía al pueblo, así se le dice que salió huyendo. Aquel hermano Barak y Débora iban atacándolo. Dice, hermano, que él salió huyendo. Él se acobardó, pero una palabra que Débora le dijo: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y dice que Barak fue y salió, llevó a aquellos 10,000 hombres, hermano. Ahí él se volvió, tomó esa palabra, levántate. ¿Por qué? Porque nosotros solos no nos vamos a levantar. Porque necesitamos que alguien nos diga: levántese, siervo, levántese, sierva, en el nombre de Jesús. Yo no la quiero ver así. Yo no la quiero ver en esa condición. Yo no quiero que siga llorando por ese problema. Yo no quiero que se siga angustiando por eso. Hay algo que yo no puedo hacer. Hay algo imposible para mí. ¡Aleluya! No hay nada imposible para Jehová, iglesia del Señor. ¡Aleluya, Jesús!
Dios quiere que nos levantemos, hermano. Amén. El que le está haciendo la guerra va a ser derribado en el nombre de Jesús. El que le está haciendo la guerra va a salir huyendo. Porque dice la palabra, hermano, por un camino vendrán. Su enemigo va a venir por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo. Porque no sabe el que se mete con un siervo, con una sierva. El que le está haciendo la guerra a un siervo, una sierva de Dios, no sabe con quién se está metiendo. Es con Jehová de los ejércitos y Dios lo va a defender. No se tiene que poner de tú a tú. Deje que Dios la defienda. Deje que Dios lo defienda. Y Dios va a levantar banderas de victoria, iglesia del Señor. A su nombre, iglesia del Señor. Dice la palabra, hermano, porque Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. El que es enemigo de Dios es su enemigo, hermano. El que es enemigo de Dios es su enemigo. No lo tenga como amigo, es su enemigo. Hay que saber quién es amigo y quién es enemigo. Santo. Porque muchos se filtran, iglesia del Señor. Muchos dicen, yo soy tu amigo, aquí estoy siervo, aquí estoy sierva. Santo. Cuando menos acuerde, le va a dar una puñalada en la espalda. Ay, Dios mío. Cuando menos lo espere, lo va a traicionar, la va a traicionar. A Cristo lo traicionaron, iglesia. Y a nosotros, ¿qué no nos van a hacer? Santo. ¿Qué no nos pueden hacer a nosotros, iglesia? Dice que aquel hombre sí se le salió huyendo, hermano, y llegó a una tienda. Llegó a un lugar, dice, estaba una mujer llamada Jael. ¿Por qué había llegado en aquel lugar? Dice, hermano, porque había un lugar, iglesia, donde él se sentiría seguro. Era una tierra donde esos eran sus amigos. Ahí no lo iban a traicionar. Ahí no lo iban a vender según él, hermano. Pero si Dios había dicho que iba a derrotar a aquel enemigo, iba a ser destruido. Dios no iba a quedar avergonzado. La palabra que Dios daba se cumpliría, iglesia del Señor. Dice, hermano, que aquella mujer a él le dijo, bueno, pasa a la tienda. Aquel hombre le dijo, yo tengo sed. Aquella mujer le llevó agua, iglesia del Señor. Le llevó poco de agua, dice. Y hermano, y aquel le abrió un odre de leche, dice, y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Aquel hombre le empezó, hermano, andaba cansado, andaba agotado. No había sido fácil la batalla en la que él estaba. Él salía escapando por su vida, hermano. Pero, hermano, sabía que ahí llegaba su final. Ahí iba a ser derribado, iglesia del Señor. Dice, hermano, que aquella mujer a él, hermano, le metió una estaca, dice, iglesia del Señor. Ahí aquel varón murió, hermano. Ahí aquel hombre malvado y perverso fue destruido, hermano. Y dice, hermano, que llegó y siguiendo, dice, Barak, hermano, llegó a aquel lugar. Y se llegó a aquella mujer y le preguntó, el que tú buscas ya está muerto, le dice. Está aquí, sí, ya se va muerto. Con la estaca por la sien, dice la palabra. Así abatió Jehová aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Mira, hermano, el que es enemigo, no crea que mucho puede decir, no, ya no soy tu enemigo. Te hacía la guerra, pero aquí estoy contigo, cuenta conmigo. No, hermano. Traicionan, engañan. Es cierto, amén. El que es enemigo, hermano, no va a cambiar. A veces cambian de estrategia, cambian de plan para que nos confiemos. Pero usted y yo no estamos confiados. Sabemos quién se levanta. Sabemos quién nos hace la guerra y es el enemigo. Son sus demonios. Con ellos tenemos que levantarnos muchas veces. Porque decimos, se me levantó el hermano. Se me levantó mi mamá. Me levantó mi hijo. Es que el enemigo lo está usando. Santo. El enemigo lo está usando. Tiene que usar a alguien, hermano. Puede ser alguien cercano, alguien lejano a nosotros para que nos haga la guerra. Aleluya. Pero dice, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él. No importa cómo el enemigo se levante, haga la guerra, pero Jehová nos va a entregar banderas de victoria, iglesia del Señor. Dios entrega victoria en su nombre, iglesia del Señor. En Cristo estamos en victoria, en Dios nos levantamos en esta tarde, hermano. Tomamos fuerza en el Señor, iglesia de Dios. Tomamos fuerza en el Señor en esta tarde, hermano. Porque necesitamos fuerza. Porque largo camino nos espera.
Largo camino nos espera. A Elías se le dijo, levántate porque largo camino te resta. Amén. A usted y a mí también Dios nos dice, levantémonos porque largo camino nos resta. Largo camino nos va a restar, hermano, pero la victoria está segura con el Cristo de la gloria, iglesia del Señor. Es por eso, hermano, que dice la palabra, es por eso que dice este tema, levántate porque este es el día que Jehová entregará a tus enemigos en tus manos. Es momento de levantarnos. Usted y yo no estamos derrotados. Derrotado está el enemigo, iglesia del Señor. Ya Dios lo venció hace más de 2000 años. Pero Él le va a hacer la guerra porque el hermano ya sabe que le espera ese lugar de tormento. Él ya fue desechado de ese lugar, de esa tierra nueva, de esa nueva Jerusalén que Dios nos ha prometido a usted y a mi iglesia. Gloria al Señor. Hasta aquí, hermanos, llegamos con esta palabra para honra y gloria del Señor. No somos los mejores, no lo sabemos todo, pero aquí el gran yo soy, hermanos, damos lo que Él nos da, iglesia del Señor. Así vamos a venir en esas palabras de oración, hermanos, para venir entregando este tiempo, iglesia del Señor. Así, amado Padre, que estamos delante.